Shalom, bendiciones para todos. Seguimos con esta serie que hemos realizado para todos ustedes y de esta forma transitar por este camino de crecimiento personal para alcanzar un desarrollo espiritual. Y en esta oportunidad estaremos con la lección número 5, donde vamos a estar tratando el tema sobre cómo adherirse al Eterno, cómo podemos ser uno con el Eterno y de esta manera seguir aportando herramientas, recursos para avanzar. El objetivo es que cada día podamos ir subiendo de nivel, mejorar, crecer y que esto se transforme en un nuevo estilo de vida para cada uno de nosotros y que podamos caminar conforme a la semejanza del Eterno para que podamos reflejar su imagen, porque así fuimos creados. Cuando hablamos de cómo adherirnos al Eterno, surgen muchas preguntas, pero creo que la más fuerte en cuanto al razonamiento es el hecho de cómo podemos ser uno con el Eterno, siendo el Espíritu y nosotros siendo seres humanos. Tenemos un cuerpo y tenemos tantos defectos, tenemos cualidades negativas, tenemos tantas limitaciones. ¿Cómo poder ser uno con Él? ¿Cómo adherirnos a Él? ¿Será posible? ¿Será una utopía? ¿Cómo podemos manejarlo? Pues desde tiempos antiguos, el ser humano ha sentido esa necesidad profunda de conexión con algo trascendente, con una fuerza superior que dé sentido, que le dé dirección, propósito a su vida y no simplemente existir. Y en este caso, dentro de la cultura hebrea y bajo su perspectiva, esa conexión se expresa como Debekut, de la raíz Debek, que traduce como la adhesión al Eterno, como unirnos, pegarnos. Esta idea también ha sido objeto de reflexión desde la filosofía, que busca comprender el significado del ser, porque se explora el bienestar, la plenitud, y de esta manera se observa cómo las personas se relacionan con lo sagrado dentro de la comunidad. Por lo tanto, también abarca áreas de la sociología. Con esta lección queremos desarrollar una mirada integral, aunque un poco básica por asunto de tiempo, sobre cómo adherirnos al Eterno. Y de esta manera poder abordar aspectos en cuanto a su concepto, las razones, el propósito, el beneficio, cómo aplica, y de esta manera entonces tener claridad en cuanto al hecho de adherirnos al Eterno, ser uno con el Eterno. Para poder definir o conceptualizar esta idea o esto que estamos estableciendo como tema en esta oportunidad, en hebreo la palabra clave para esto es debekut, que proviene de la raíz davek, que traduce como adherirse o pegarse. No se refiere a una unión física, sino a una cercanía espiritual, emocional y ética con el Eterno. Y aquí es donde vamos a empezar a ver la forma de cómo unirnos a Él. Porque se habla de esa cercanía espiritual, pero aborda lo que es la ética, lo que son las cualidades. Porque si el Eterno nos hizo conforme a su imagen y semejanza, la semejanza es la que va a tender esos puentes. De allí es que vamos nosotros a empezar a hilar para conectarnos con Él. ¿A qué me refiero con esto? Si el Eterno, su esencia, su raíz, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos, si su esencia es la humildad,
nosotros debemos ser humildes. Y actuando con humildad, entonces somos semejantes a Él y podemos revelar su imagen en esa área. Pero así en la del respeto, de la bondad, de la comprensión, de la empatía, de la integridad. Y cada una de ellas va lanzando como puentes y puentes y puentes. Y eso nos va aproximando, nos va acercando hasta que podamos ser uno con Él. Desde la perspectiva judía, este concepto está basado en un estado de conciencia donde la persona vive en equilibrio, en armonía con la voluntad divina. O sea, aquello que se emana desde el cielo, que se establece, la persona lo acata y lo sigue al pie de la letra. Así como dijo Yehoshua en su momento, que se haga tu voluntad y no la mía. Se expresa también a través del estudio de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá como manual de instrucción no solamente nos está revelando una cultura, una historia, personajes, todo lo que es el aspecto legal y de allí las leyes, la lengua, modismos y todo lo que está dentro de una cultura, que en este caso sería la hebrea. Entonces, la Torá no solamente nos enseña eso. La Torá nos enseña quién es el Eterno y quiénes somos nosotros. Entonces, si yo conozco quién soy, de qué estoy hecho, cuál es mi propósito, podré conocer al Eterno y entonces transitar por un camino que me permita ser uno con Él. Entonces, la Torá como manual es importante porque nos muestra todo esto, nos muestra la voluntad del Eterno plasmada en letras, pero también a través del cumplimiento de los mandamientos, a través de la oración, a través de la práctica de las cualidades de esas midot que nosotros necesitamos equilibrar, nivelar. En la tradición hasídica también implica experimentar al Eterno en lo cotidiano. O sea, el Eterno no es un asunto de un momento religioso, de una faceta eclesiástica, de un día donde asistimos, sino algo que debemos vivir, experimentar a diario. Eso nos va a ayudar a despertar en nuestra conciencia y también puede llevarnos a un despertar espiritual para caminar delante de Él. Como le dijo Abraham, ve delante de mí, sé íntegro. De esa forma es que debemos nosotros hacer este camino, debemos transitarlo. Desde la antigüedad siempre se ha hablado de ese anhelo del alma de unirse, ¿no?, al Eterno, a lo que es este ser superior, al Boré Olam, al creador de todo. Y dentro del pensamiento moderno, esta unión puede leerse como integración entre lo ético, lo justo, lo hermoso, lo verdadero. También puede entenderse como una forma de autorrealización y sentido vital, porque equivale a ese estado de conciencia que está conectada plenamente. Pudiéramos decir que también es como un modelo, un diseño relacional donde el individuo se integra a un marco de valores compartidos que lo trascienden, reforzado por todo lo que representa este manual perfecto que es la Torá, todo lo que hay allí como código, como enseñanza que debe ser revelado, y todo lo que nos muestra a través de grandes hombres y mujeres que fueron escogidos, y a través de su experiencia podemos obtener mucha información que nos sirva de referencia para caminar. Obviamente, es otro tiempo, es otro lugar, otras condiciones, pero no le quita valor a lo que ellos nos aportan. Ahora, ¿por qué el ser humano
busca adherirse al Eterno? Dentro de la perspectiva hebrea, la respuesta es porque fuimos creados a imagen del Eterno. Y de forma inconsciente para nosotros, que a lo mejor no nos percatamos de eso, pero dentro de nosotros ese Neshama, ese hombre interior, busca retornar a su esencia, a su fuente, que es el Padre. O sea, el Neshama tiende hacia lo espiritual, hacia arriba, hacia esa dimensión, a esos niveles que son conocidos como Shamaim o como cielos. El cuerpo, por ser de la tierra, porque de allí se extrajo el material para darnos cuerpo, tiende hacia lo terrenal. Entonces, hacia lo terrenal podemos estar como que más entendido, porque es lo que palpamos, lo que vemos en nuestra realidad. Pero como la verdad está oculta y de allí lo que nos muestra o lo que nos revela el ámbito espiritual, nuestro Neshama tiende a buscar eso, tiende a su elevación. El asunto es que nosotros no sabemos darle la lectura apropiada a ese sentir, a esa inquietud, y por eso las personas empiezan a buscar en religiones y cosas místicas y la parte esotérica y una serie de cosas, porque de alguna forma desean llenar ese vacío, saciar esas carencias que no saben interpretar, y por eso la búsqueda no es la correcta o no da los resultados pertinentes, porque no se está yendo a la esencia, a la raíz, que es el Eterno. La gente se está yendo por atajos, por veredas, a través de grupos, de religiones y todo esto que no nos aporta, pero como que entretiene mucho. Entonces, como hay ese vacío existencial y es el resultado de una vida sin propósito y por lo tanto no se trasciende, hay un clamor dentro de nosotros y esa voz no la oímos. Porque el alma, según el Zohar, proviene de lo alto y desea regresar a su origen. El ser humano es un ser en búsqueda de sentido, porque lo justo, la verdad, que es absoluta, no se encuentra en lo relativo, en lo pasajero, en este mundo que es superficial, que es un espejismo. La búsqueda del Eterno muchas veces nos lleva a la búsqueda de nosotros mismos, porque nosotros somos parte del Eterno. Y eso es lo que nos va a ayudar a que no solamente podamos conocerlo y reconocerlo en todas partes, sino también nosotros, que no miramos hacia adentro, que vivimos mirando hacia afuera y llenando expectativas o caminando conforme a modelos que no son los correctos, pero que de alguna manera se obedecen. Cuando nosotros empezamos a estudiar este tema, hay muchas personas que nos aportan en esta área. Y uno de ellos es Víctor Frank. Víctor Frank, un judío que estuvo en campos de concentración y todo esto, él establece que la vida o el sentido de la vida reduce la ansiedad, la desesperanza y el vacío. O sea, imagínense lo importante que es el sentido de la vida. Pero no hay sentido de la vida si no tenemos definido cuál es nuestro propósito. Y no tenemos propósito si no sabemos quiénes somos. Entonces estamos corriendo una carrera mirando a los lados para ver de dónde copiamos, siguiendo esos modelos, siguiendo esos parámetros, buscando esa aceptación social, buscando una posición o reconocimiento, pero dentro con grandes vacíos. Porque de alguna forma nos conectamos con todo esto, menos con el Eterno, y de allí es donde está nuestra inquietud interna, que no la sabemos descifrar. Víctor Frank explicó que el hombre no puede vivir sin sentido, y la fe o la espiritualidad puede aportar muchísimo dentro de este marco existencial que es poderoso.
sea, el ser humano necesita guía, necesita pertenencia, algo que lo direccione. Y las religiones ofrecen modelos dentro de una estructura que no llena eso. Porque cada quien, desde un criterio que no sabemos a qué obedece, plantea una visión, a lo mejor moral, ética, frente al caos del mundo y lo que estamos viendo que pudiera ser aceptable. Pero eso no es lo primordial. Eso no sacia lo que por dentro tenemos como hambre, producto de un gran vacío. La adhesión al Eterno es la que nos va a proporcionar estabilidad y en tiempos de cambio nos mantiene en pleno equilibrio. Por eso es que necesitamos conocernos, de allí el propósito, de allí el sentido de la vida y de allí entonces las metas. Ahora, ¿para qué adherirnos? Porque podemos encontrar esa unidad interna, esa paz y el propósito que nos permita ser integrales. O sea, pensar, hablar y actuar de la misma forma. Porque eso nos lleva a una vida que sea coherente y ética. Y nos va a ayudar muchísimo a superar el ego. De esta forma también porque nos vinculamos a un proyecto eterno, más allá de lo inmediato, más allá de esta realidad, que pareciera que la gente piensa que esto lo es todo y no es así. Porque de esta forma también podemos construir una sociedad que sea más justa. La espiritualidad vivida de forma correcta, con fundamentos claros, transforma y mejora las relaciones. ¿Por qué necesitamos esto? Para desarrollar un carácter elevado, basado en humildad, en empatía, compasión, responsabilidad, justicia y verdad. Por eso, desde la perspectiva hebrea, adherirse al Eterno no es escaparse del mundo. No es una visión escapista. No estamos huyendo. No estamos corriendo para escondernos en una cueva. No. Es actuar en este mundo, pero conforme a la voluntad del Eterno. O sea, es traer lo celestial y sus principios al mundo a través de nuestras acciones, que hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Y eso no lo podemos perder de vista. Eso es algo que debemos tener siempre presente. Hay muchas ventajas que nos ofrece el hecho de poder unirnos o adherirnos al Eterno. Por ejemplo, en lo espiritual, una mayor conexión con aquello que es trascendente. También genera paz interior, nos ayuda a madurar, nos ayuda a caminar con más confianza, dando pasos de fe. Eso nos ayuda a tener una mayor revelación. Dentro del plano psicológico pudiéramos decir que le da ese aumento de bienestar, esa sensación placentera, esa reducción del estrés como un sentido vital. De igual manera, en la parte ética nos ayuda en esa formación de carácter, tomar decisiones con valores, caminar con coherencia. Obviamente que sí, al igual que en el área social, porque nos ayuda a tener relaciones basadas en el respeto, la integridad, la verdad, la empatía y la responsabilidad. Así que es un estímulo al pensamiento reflexivo, al autoconocimiento, a la disciplina. Además, favorece a un trabajo que es muy importante para nosotros, como es el de las cualidades, las midot. En este caso, la de la anavá, la de la humildad, o sablanut, hablando de la paciencia, o hakará hatatov, hablando de la gratitud, que son fundamentales en el crecimiento humano. Todo esto es una gran ventaja. O sea, si empezamos a estudiar a profundidad,
La pregunta que va a surgir es cómo hemos vivido, si se le puede llamar vida, porque a lo mejor simplemente hemos existido, sin adherirnos al Eterno. No presumamos que tenemos una relación con el Eterno y que estamos conectados y que nos hacemos uno con Él, porque no es verdad. Eso sería autoengañarnos y es muy triste. Debemos aceptar la verdad y aprender a cuestionarnos. Ser sinceros. No querer mostrar una imagen de espiritualidad cuando no es así. Ser uno con el Eterno, adherirnos a Él, es un camino de perseverancia, de constancia, de paciencia, de esfuerzo, de firmeza de convicciones. Porque amerita muchos cambios, rectificación, muchas cosas que dentro de nosotros no están en equilibrio. Ahora, todo esto, ¿qué nos aporta en esto que nosotros llamamos camino de crecimiento personal? Nos ayuda a entender que a pesar de que nos hacemos uno con el Eterno, no perdemos la individualidad, porque de esa manera quiso hacernos el Eterno. Todo lo contrario, integrarla a un todo más grande. Dentro del crecimiento personal, este proceso nos aporta autoconocimiento profundo. Porque cuando empezamos a estudiar la Torah y reflexionar sobre la propia conducta, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, las personas entran en contacto con su interior. Nosotros nos estamos perdiendo de una vida maravillosa por ignorar lo que hay dentro de nosotros, porque invertimos tiempo hacia afuera y ahora mucho más con la adicción a las redes sociales. El crecimiento personal en este proceso nos ayuda al dominio de los impulsos, a decidir, a no reaccionar. Hay un área dentro del estudio de la Torá, bajo la perspectiva hebrea, que es el que yo sigo, o por lo menos es el que estoy estudiando y luchando por caminar conforme a estos principios y fundamentos que nos ayudan a rectificar y corregir. Esto nos da una dirección clara y son los temas de Musar. Y a través de esto nos aporta muchísimo, porque nosotros aprendemos a identificar sentimientos, emociones, pasiones, pensamientos automáticos, reacciones, decisiones, si realmente hay un libre albedrío o no, cómo funciona la supervisión divina, Ashgaha Pratit, cómo es que trabajan las cualidades, quién soy yo, dónde están mis virtudes, mi defecto. O sea, ¿cómo poder decir que vivimos sin conocer esto? Y lamentablemente la religión no nos ayuda en nada. Muchos se han quedado en el hecho de aprender la historia, los personajes, las parábolas y cosas muy bonitas y nos hablan de esto, pero salimos de ese lugar, llamémoslo comunidad, congregación, iglesia, sinagoga, y seguimos siendo los mismos, pero con un conocimiento. O sea, el intelecto está creciendo, pero el resto está desnutrido. Y eso es algo que nos genera un desequilibrio. Imagínense que usted estimulara mucho un área de su cuerpo y otra no. Una va a crecer más y la otra no, y se va a ver muy mal, desentona por completo. Entonces, cuando empezamos a estudiar esto y nos ayuda a tener mayor conciencia y despertando el hecho de irnos conectando con el Eterno, acercarnos para ser uno con Él, pasamos de ser personas que en vez de reaccionar deciden, que tienen un criterio basado en la madurez, un juicio de valores sustentados en fundamentos de la Torá, que se sientan, que no actúan a la ligera,
que no son personas que producto del momento le hierve la sangre y hacen cualquier cantidad de cosas y después ni siquiera se acuerdan de lo que hicieron. Transitar de esta manera nos ayuda a ese dominio de esos impulsos, de esas reacciones que no son buenas. Cómo poder mantener la paz en medio de la tormenta, cómo controlarnos. ¿Cuántas veces leemos nosotros en la Tanakh sobre el dominio propio? ¿Y cuántas veces lo aplicamos? O sea, nos pensamos o asumimos que como hemos aprendido un concepto, ya lo practicamos y resulta que no es así. Vivimos de presunción. Este crecimiento personal o este camino de crecimiento personal es el que nos permite un desarrollo espiritual y de esa forma nos conectamos con el Eterno. Y eso nos aporta sentido y propósito. Saber que nuestras acciones tienen valor eterno cambia la manera en que vivimos el presente. Eso lo cambia por completo. Que lo que yo estoy haciendo redunde. Eso para mí es algo que me debe poner a pensar y decir, es que yo lo que estoy haciendo no queda aquí. Esto puede tener como un efecto dominó, como un eco que deberíamos evaluar. Esto nos ayuda en una transformación de vínculos. Una persona más conectada con el Eterno suele actuar con mayor empatía, con respeto, con bondad, con generosidad. Por eso, cuando vemos nosotros personas que lamentablemente defienden conceptos que ni ellos mismos practican, pero bueno, eso es parte del autoengaño. Cuando hablan en contra de la Torah y dice lo más importante es el amor, y vemos actuaciones donde lo que menos se ve es el amor. Pero eso es parte del autoengaño. Este camino también nos aporta fortaleza ante crisis y conflictos. La confianza en el Eterno, Bitachon Hashem, nos permite dar pasos en emuná, en fe. Y esto, unido a un trabajo ético interior, permite enfrentar el sufrimiento, obstáculos, desafíos, problemas, con esperanza, con fe, con resiliencia, con determinación. Pensemos por un momento y recuerde si hay un momento, si hay una situación, algo en el que usted, no hablemos de sentir, porque es un asunto de emociones, del alma, y el Eterno trabaja con el Neshama, donde usted percibió profundamente que estaba conectado con algo mayor que usted. Pensemos que es el Eterno o algo dentro del ámbito espiritual en un momento de reflexión, de meditación, de oración. ¿Qué sintió? ¿Qué experimentó? ¿Qué percibió? Piense cómo cambió eso, su forma de ver la vida. ¿Qué generó? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Le impactó? ¿Qué hizo despertar eso que usted vivió? ¿Qué podríamos hacer hoy para volver a tener esa experiencia, esa conexión profunda que generó ese impacto? Adherirse al Eterno o ser uno con Él es uno de los desafíos, de los retos y de los llamados más profundos que posee el ser humano y que no ha atendido. Lejos de ser un acto pasivo o incluso como que místico o esotérico, aislado, es un camino concreto, claro, de transformación profunda, ética, emocional, cognitivamente. Implica vivir con conciencia, con responsabilidad y apertura a lo trascendente.
Desde la perspectiva hebrea, esto se logra mediante una obediencia a los mandamientos para practicar un estilo de vida que refleje quiénes somos y a quién seguimos. Que lo nuestro no son simplemente buenos conceptos, o como algunos dicen, una buena teología, que viene a descifrar los crucigramas teológicos que tenemos en nuestra cabeza o los grandes laberintos bíblicos de donde no hemos podido salir. No, estudiar la Torá, estudiar la Tanakh, bajo la perspectiva hebrea, no es para dar respuesta a eso que es muy simple. El Eterno nos está invitando a algo mucho más profundo. Es abrir la visión para tener un panorama mucho más amplio que abarque muchas cosas a las cuales no le hemos prestado atención. El estudio de la Torá, la corrección del carácter, moldear el temperamento, tratar con el comportamiento, nuestras actitudes, es esencial para nuestro crecimiento y el desarrollo espiritual. No se puede lograr eso si nosotros no logramos conectarnos y ser uno con Él. Este camino se relaciona con una forma de dar pasos, se relaciona con la autorrealización, con asumir valores que trascienden. Cuando usted mira más allá, este camino es personal, pero a la vez es colectivo. Porque en la medida en que usted avanza, de alguna forma invitamos a que otros también avancen. Por eso no tiene un propósito solo personal, sino también general. Es hablar de integridad, de ética, de justicia, de verdad, de amor, de bondad. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Por eso es que desde los tiempos bíblicos hasta el pensamiento contemporáneo, el alma del ser humano anhela una conexión con lo divino. Y por eso esa conexión profunda que es Debekut es algo que tienen presente cada judío. Cada enseñanza de la Torá lleva elementos que nos ayuden a esto. O sea, es una búsqueda que no es ni mística ni religiosa. Es una necesidad existencial del alma cuando sabemos oír a nuestro Neshama. Por eso, cuando leemos la Torá, cuando leemos temas de Musar, de Hasidut, cuando estudiamos la filosofía judía, cuando leemos de el rabino Koch, cuando leemos de Nachmanides, cuando leemos de Ramban, cuando leemos de Moshe Luzzatto, son personas que dejaron un gran legado en todo esto. Nos dejaron lo que se conoce como una morashá, una herramienta, un legado, una herencia espiritual. Y esto nos va a proporcionar beneficios, un gran propósito y su impacto en nuestro crecimiento. Por eso decíamos que esta palabra de Bekut, que traduce como pegar, como adherir, es un tema central dentro de la literatura mística judía. Para aquellos que les gusta eso y que le llama la atención y hablan de, oye, no, vamos a leer el Zohar o la Cábala, todo esto. Si eso que usted está leyendo no lo está llevando a un cambio profundo, si usted no ha mejorado
ese temperamento, el carácter, si no hay un cambio, una rectificación en lo que es el alma, y de esa manera lo manifiesta en comportamiento, conducta o actitud, y equilibrar las cualidades, y aceptar las limitaciones y tratarlas, identificando los obstáculos que internamente tenemos, usted no está estudiando nada. Usted no está aprendiendo nada. Porque este es el derrotero, este es el blanco a donde apunta esto. Por eso, cuando leemos nosotros en Devarim o Deuteronomio 10, ¿qué es lo que nos enseña? Dice, a Hashem tu Elohim temerás, a Él servirás y a Él te adherirás. Hubo Tidebak. Esto es algo que nosotros debemos memorizar, interiorizar y que los pasos sean en procura de esto. Por eso Debekuk es un acto espiritual consciente en procura de una unión con el Eterno. Como dije previamente, no implica dejar el mundo. Yehoshua también lo dijo. Yo no quiero que los saques del mundo. No, que estén en el mundo, pero que sean guardados del mal. Es vivir dentro de este marco que nos da la Torá, alineado a la voluntad del Eterno. Por eso, el cumplimiento de la Torá, el estudio de la misma, y lo que se conoce como el trabajo sobre el carácter, ese Tikkun Hamidot, porque trata las cualidades, es esencial. Maimónides lo traza, Nachmanides habla de esto. De hecho, Nachmanides enseña sobre esa relación íntima con el Eterno que va más allá del intelecto. El Baal Shem Tov incluso nos habla de que todo acto, hasta lo cotidiano, puede ser un canal si transitamos despiertos para adherirnos al Eterno y si se hace con la kavaná correspondiente. Cuando estudiamos esto y utilizamos métodos de interpretación, y en este caso la gematría de Debekut es 506. Y 506 también es el valor numérico de la palabra hebrea Ahavat Emet, amor verdadero. ¿Qué los que enseñan estos grandes rabinos, estos sabios de nuestro pueblo? Que la verdadera unión con el Eterno, la verdadera adicción a Él solo es posible cuando nosotros transitamos amor auténtico y con una verdad interior que motiva o impulsa nuestros pasos. Si no es así, entonces piense por un momento, ¿qué es lo que usted está leyendo? Esto no es un asunto para transmitir y debatir y de alguna forma como que mostrar que uno sabe mucho, uno conoce y palabras en hebreo y cosas. ¿A quién vamos a tratar de impresionar? Usted no va a impresionar al Eterno con eso. Usted puede impresionar o llamar la atención o asombrar a un ser humano que tiene las mismas limitaciones que usted y que en ese momento no conoce lo que usted sabe, pero a lo mejor se da la tarea de estudiar y termina conociendo más que usted. Entonces esto no es un asunto para ver quién sabe más, porque no es una competencia. La verdadera conquista, como enseñan los rabinos, es aquel que aprende a conquistarse a sí mismo. Y una de las cosas que debemos conquistar es el ego. Preguntémonos realmente, ¿por qué nos damos a la tarea de querer salir en las redes? ¿Por qué usted quiere salir en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok? ¿Por qué hace lo que hace? Sea sincero. ¿En verdad usted está buscando gente que le dé like, que se suscriba, que esté con usted? ¿O usted está generando porque le gusta el sensacionalismo, el chauvinismo y hace todo esto
para que la gente vea lo que usted está haciendo y de esta manera monetizar, y lo que usted quiere llevar como un mensaje muy espiritual, resulta que en verdad es algo que simplemente es dinero. Es algo material, no espiritual. No olvidemos que el alma proviene de lo alto, Nishmat Elohim, y ella busca retornar a su origen. Esa separación con el Eterno, el distanciamiento con el Eterno, en nosotros produce siempre un vacío y una confusión. Por eso, como dice el Zohar, el alma del ser humano es una chispa divina que anhela unirse con su fuente. El rabino Koch es alguien que he comenzado a leer, a estudiar de él, y en verdad me fascina sus enseñanzas, porque todo lo direcciona en función de quiénes somos, qué es lo que estamos logrando alcanzar o conquistar o lograr en la vida en cuanto a lo espiritual. Él afirma que la espiritualidad es el núcleo de la identidad humana. Y cuando nosotros nos alejamos del Eterno por comportamientos, conductas que no revelan su imagen porque no estamos actuando conforme a su semejanza, eso produce una crisis existencial, moral y ética. Y cuando nos estamos alejando, nos estamos muriendo. Cuando yo me alejo del Eterno o me alejo de mi esencia, me estoy llenando simplemente de kelipot y eso me está haciendo más impuro. El nombre del Eterno tiene un valor de 26. Incluso si sumamos el 2 y el 6 da 8, que es lo que representa lo sobrenatural. Pero la palabra Ahavá, que es amor, suma 13. Y la palabra Ejad, que es unidad, también suma 13. Y esto da 26. Nos habla que la unidad basada en el amor nos llevan al nombre divino. La persona tiene que buscar al Eterno por amor, por la unidad, por la verdad, para vivir con un propósito eterno y no sobrevivir o mucho menos existir en lo inmediato. Para unir estas dimensiones celestiales y terrenales, estar en un mundo físico pero con una conciencia espiritual elevada. Para transformar el carácter moldeándolo según los atributos divinos que están en los midot: justicia, humildad, bondad, amor, rectitud. Para cumplir el rol del ser humano, como enseñan los rabinos, como co-creadores del mundo. Así como el Eterno actúa, debemos actuar nosotros, como aparece en Sotá 14a. Por eso es que debemos caminar conforme a ello. No hay otra opción. Muchos viven vidas fragmentadas, producto de no darle la respuesta apropiada a los vacíos que tienen. Y solo la adhesión al Eterno es la que nos permite alinear el pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra manera de hablar y accionar. No hay otra. Y si no es así, no caminamos de forma integral, estamos fragmentados. Por ende, es esencial, es vital la transformación interna y de allí el temperamento y el carácter. Por eso, la persona que corrige sus cualidades es una persona que se está acercando cada día más al Eterno. Es alguien que no solamente entiende quién es, sino su propósito. Y por lo tanto, la visión que tiene de sí mismo, del Eterno y del mundo es amplia, es profunda. Y así traza una misión que lo lleva a una meta que le da sentido a la vida con cada objetivo que está logrando. Cada ser humano tiene una misión única y a lo mejor está entretenido copiando la misión de otro por no buscar la propia, porque le parece más fácil la del otro, porque triunfó,
porque tiene seguidores, porque tiene más personas. Nosotros no estamos llamados a copiar a nadie. Si nacimos siendo originales, ¿por qué morir como una copia? Cuando nosotros nos conectamos con el Creador, uno se está alineando con su propósito. En momentos de crisis, aquel que está caminando conforme a un propósito no se derrumba, no colapsa, sino que crece y eso lo ve como una oportunidad. La adhesión al Eterno, la unión a Él se traduce como una brújula moral, interna, sólida, confiable que nos direcciona. Eso no lo podemos perder de vista. Por eso, adherirnos al Eterno no es un acto místico, esotérico, mágico o lejano. Es un camino de vida. No es existir, es una forma de vivir cada día con conexión, coherencia y conciencia. Esto implica compromiso, introspección, determinación, paciencia y aprendizaje continuo con una práctica ética y moral. Todo esto nos enseña que el Eterno no está lejano, sino muy cerca, como dice Devarim capítulo 30 o Deuteronomio, en tu boca y en tu corazón para cumplirlo. A través de la gematría nos revelan que cada letra, cada palabra encierra una energía espiritual que nos guía hacia el Eterno. Por lo tanto, el desafío es constante, pero también lo es la recompensa. O sea, transitar una vida con propósito, con sentido, con plenitud, con dirección, es algo único y podemos lograrlo si empezamos a tratar nuestra vida con sinceridad, cuestionando lo que debemos cuestionar, no tapándonos los ojos ni autoengañándonos, sino haciendo las cosas de verdad para agradar al Eterno y no al hombre, haciéndonos las preguntas pertinentes. ¿Por qué hago lo que hago? ¿A quién estoy sirviendo realmente? ¿Al ego o al Eterno? Yo estoy buscando simplemente que me inviten y por aquí, ir por allá o hacer todo esto. O para mí lo más importante es pasar un tiempo con el Eterno, actuar conforme a su semejanza para revelar su imagen y que otros a través de esa actitud, de esa conducta, deseen caminar de la misma forma bajo sus condiciones. Porque somos únicos. No podemos copiar a otro, pero que sirvamos como una referencia, no porque queremos ser un modelo, sino que con nuestra acción podemos despertar a que otro desee caminar. No podemos obviar que la Torá nos enseña que tenemos corresponsabilidad. Es verdad que este camino es único y es personal. Pero no podemos obviar que tenemos una responsabilidad con otros y que debemos acatarla. Pero no podemos ayudar a otros si no empezamos por ayudarnos a nosotros mismos. Si nosotros no nos sinceramos y empezamos a evaluar cuánto tiempo tengo en lo que yo creo, en mi fe, en la religión donde yo estoy o al lugar donde yo asisto, ¿cuánto he cambiado, mejorado en cuanto al temperamento, a mi carácter, el trabajo de las cualidades, mis niveles de conciencia, control del Yetzer Hará, equilibrar todas las cualidades, trabajar con los defectos, con las virtudes? Si eso no me está llevando a transformarme en una mejor persona, al tratar todo esto, lamentablemente le digo que usted está perdiendo tiempo y muchísimo. Y estamos viviendo una época que no nos podemos dar el lujo de perder tiempo. Aprendamos a oír nuestro Neshama, porque creo que oímos muy bien nuestra alma y sobre todo ese yo, ese ego, ese orgullo, y queremos
justificar lo que hacemos con la espiritualidad y una serie de cosas, cuando en verdad nos sentimos bien y nos sentimos satisfechos, como que honrados, porque fuimos por aquí, fuimos por allá y hablamos las anécdotas, los viajes, las cosas, y aquí estoy haciendo esto y lo otro. La pregunta: ¿en quién te has construido? ¿Quién eres? No qué haces. ¿Quién eres primeramente? ¿O cómo te percibes? Y lo vamos a ver a través de tus acciones para ver si es en coherencia con aquello que tú crees. Porque uno puede autopercibirse como uno lo desee. Y en este tiempo, bueno, la gente se autopercibe de una forma que nunca pensamos llegar a ver y oír. De esta manera es que podemos actuar con integridad delante del Eterno. Podemos actuar con humildad y reconocer: oye, realmente he caminado esto, a lo mejor con una buena intención, pero no era lo correcto. Debo sentarme a evaluar quién soy y qué es lo que estoy haciendo, porque al fin y al cabo un día todos nosotros, todos sin excepción, nos vamos a tener que presentar delante del Eterno. Y allí vamos a ver entonces qué es lo que hicimos, en quién nos construimos, quiénes terminamos siendo en esta vida, y si eso nos alcanza o es suficiente para ser parte del Olam Jabá del mundo venidero. Si no, lamentablemente perdió el tiempo en este mundo queriendo satisfacer su ego, buscando el aplauso, pero sin vida. Sin vida. Hasta allí llegó todo. No creo que eso es lo que se desea. Pero por no conocer y no tener conciencia de esto, hacia ese camino, hacia ese derrotero, es que vamos, sin darnos cuenta. Creo que estamos a tiempo y debemos entonces sentarnos a evaluar, a meditar, a reflexionar, a cuestionarnos y colocar los puntos sobre las íes. Espero que podamos seguir adelante en este camino de crecimiento para alcanzar un desarrollo espiritual y que esta lección les sea útil como a mí me es útil, y que de esta forma podamos avanzar, podamos crecer, corregir, rectificar, mejorar cada día más. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones para todos y shalom.